Sean bienvenidos a Hola Informa, preparados para llevarles las noticias más destacadas en este día. En las noticias regionales, los principales titulares son la marcha que realizó el sector salud en la ciudad, la denuncia hecha por el alcalde del municipio, Alberto Adriani, por los hechos que se han suscitado en el municipio. El Foro Penal Venezolano también denunció los maltratos a los ciudadanos durante las manifestaciones y el comunicado del Consejo Universitario ante el llamado a constituyente comunal. Iniciamos. Este miércoles todo el gremio de la salud, en compañía de sus pacientes y estudiantes, marcharon para denunciar la crisis del sistema de salud y la falta de insumos y medicamentos que se vive en el Estado y en el país. Unidos, clamaron por un canal humanitario. Soy paciente oncológico y vengo por esta lucha porque no tengo medicamentos para seguir sobreviviendo. La Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes fue el punto de concentración de la Marcha de la Salud, en la que médicos, enfermeras, nutricionistas, odontólogos, bioanalistas, farmacéuticas y todo el personal de salud de Mérida se dieron cita para alzar su voz de protesta por la triste realidad de los hospitales y del ciudadano común ante la falta de insumos y medicamentos. Estamos viviendo una grave crisis humanitaria en salud, estamos en una escasez que ya supera todos los récords de cualquier país en guerra y los merideños están muriendo, están enfermando víctimas de su ingobernabilidad. Aquí estamos, aquí seguimos y exigimos con esta marcha que se busquen soluciones efectivas, eficaces para solventar esta crisis humanitaria y que se aperture desde ya el canal humanitario, que es la única vía pronta para resolver este problema. Ya no se soporta este tipo de administración que ha sido nefasta para la salud del pueblo merideño. Hoy por hoy el sistema de salud en Venezuela ha colapsado. Solamente lo que existe son hospitales quebrados, hospitales carentes de insumos, hospitales donde los especialistas buscando mejores opciones de vida se han ido al exterior. Y el gobierno, lejos de buscarle soluciones, simplemente lo que hace es agredir, crear imágenes de una operatividad inexistente. La política en salud no tiene cabida. Todos necesitamos salud porque somos proclives en un momento dado a necesitar de los servicios. Es por eso hoy que estamos marchando en el sector salud, médicos, obreros, empleados, nutricionistas, odontólogos y para de contar, en función de exigir lo que por derecho nos corresponde, que es tener un buen sistema de salud. No tenemos cómo tratarlos, no hay antibióticos, no tenemos vacunas, que es lo más grave de todo eso. Los niños no están siendo vacunados con el esquema completo, sin neumococo, sin meningococo. En el caso de la reemergencia de difteria, los antibióticos que se suponen que se usan en las primeras etapas de la enfermedad y los antisueros tampoco están disponibles. Realmente esta lucha es por todos, el sistema de salud debe recuperarse. El pueblo está cansado de estar de rodillas, mendigando reactivos, mendigando muestras, mendigando salud. La salud es un derecho constitucional y por eso hoy los bioanalistas estamos unidos aquí marchando para pedirle al gobierno políticas reales que respondan a los problemas de salud del pueblo. La situación más preocupante aún con la cuestión de los medicamentos, por el desabastecimiento de medicamentos a nivel nacional y que el gobierno pues no se condolece en hacer una ayuda humanitaria para resolver el problema de tanta gente que sufre por el medicamento, exactamente lo que son farmacodependientes, que de verdad debería aflojársele el corazón y permitir la ayuda humanitaria. Estamos primero marchando por la ruptura del hilo constitucional y segundo porque a pesar de todos los conflictos que tuvimos el año pasado, huelga de hambre, que lo supo todo el país, fue una huelga que se supo hasta internacionalmente, igualito este año estamos peor, hay menos insumos, no estamos haciendo cirugías electivas en el hospital, no hay medicamentos en la farmacia. Hoy el país está reclamando una Venezuela mejor, una Venezuela diferente, una Venezuela que reclama unas condiciones de salud de primer nivel, unas condiciones en donde el país tenga las oportunidades para crecer, para competir de una manera de primer mundo. Y eso es por eso que estamos hoy aquí. Esto ya no es una lucha de políticos, de ideologías, de fragmentación por algún discurso. Yo no estoy aquí como una figura, sino como un venezolano más, como un padre, como un abuelo que reclama
a una Venezuela mejor. Pero su figura siempre será Richard Páez, el director técnico de la Vinotinto. Si tuviera enfrente al presidente de la República, Nicolás Maduro, como médico, como padre, como venezolano, ¿qué le diría en torno a la salud? Bueno, realmente el presidente Nicolás Maduro tiene que entender que este es un país que reclama condiciones diferentes. No puede ser Venezuela en el año 2017 que nuestros hospitales están en bancarrota. El derecho a la salud está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y solo aquel que está enfermo, sobre todo si padece una enfermedad crónica, conoce la realidad de la salud en Venezuela. No conseguimos medicamentos y si no tomamos los medicamentos convulsionamos demasiado. Entonces ahorita se pone uno estresado y preocupado porque no consigue el medicamento y el no tomarlo. Entonces las neuronas empiezan a descontrolarse y el cerebro y el sistema nervioso y de ahí pues empezamos a convulsionar. Yo tengo esclerosis múltiple y estoy exigiendo mis medicamentos que desde hace 5 meses el Seguro Social no me los entrega. ¿Cómo se siente ante la falta de no conseguir los medicamentos? Pues muy mal, muy deprimida, con mucho estrés. Y nos dan recaídas bastante fuertes que tenemos que utilizar otro medicamento que tampoco lo hay, que es un esteroide, para poder sobrellevar nuestra enfermedad. Pues. Enfermera con 37 años de servicio en el HU, Hospital Universitario de los Andes, y aparte de eso soy paciente oncológica. Muy triste, muy lamentable porque tengo 8 meses que no recibo mi quimio. Mi quimio es la misma que recibe la doctora Tibisay Lucena Avastin. Lamentablemente para mí no hay, soy tan venezolana como ella. La Marcha de la Salud además fue acompañada por la sociedad civil, los universitarios y la Mesa de la Unidad Democrática. Estamos acompañando en una lucha para mostrarle al mundo que estamos en presencia prácticamente de lo que podría llamarse un genocidio, porque es que la gente está muriendo por falta de atención médica y la falta de atención médica se produce por no tener medicamentos, no tener insumos, no tener equipo, pero además manifestar que no hay una crisis humanitaria para impedir que nos ayuden. Eso también forma parte de lo que podría ser en el argot moderno un genocidio. El área de la odontología ha sido muy afectado, nosotros no tenemos insumos, aunque queramos no podemos atender a todas esas personas que se acercan. Recordemos que en la facultad la atención que se da a todos es una atención social. Ahí los aranceles son costos muy bajos y además de formarnos como profesionales ayudamos a todas esas personas que tienen alguna patología y se acercan. Lamentablemente hemos tenido que asumir el costo y además del costo la escasez, porque aunque tengamos el dinero propio no se consigue. Ahorita más que nunca estamos en una crisis que de verdad es muy triste para todos los venezolanos. Y pienso que es el momento de salir a luchar por cada uno de los estudiantes, por cada uno de los pacientes que no encuentran ningún tratamiento y hay que dar la cara por ellos. Nuestros médicos, nuestros galenos, enfermeras y todos los que trabajan en el sector de la medicina y la salud están en estos momentos reprochando las políticas que ha implementado el gobierno, así como solicitando que haya la apertura de un canal humanitario, que lleguen las medicinas. A lo largo de la marcha hubo manifestaciones en rechazo a las políticas del gobierno en materia de salud, también rechazo a la acción policial con las fuertes represiones, y todo esto quedó expresado con pintas en la avenida Don Tulio Febres Cordero y la avenida Urdaneta. La marcha se desarrolló con normalidad y culminó en la Defensoría del Pueblo, y previo a esto fue entregado un documento solicitando a la Contraloría General del Estado que se realice una auditoría en el principal centro de salud del Estado. ¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? El alcalde del municipio, Alberto Adriani, denunció la acción de grupos vandálicos en esa jurisdicción durante las noches de esta semana, en los que se han registrado saqueos a establecimientos comerciales. Salió la gente a manifestar allí a la altura del semáforo de La Gallera en el 1 de mayo, la gente de las comunidades protestando en contra de la situación que se vive en este momento en el país. Y ya entrada la noche comenzaron a salir con el rostro tapado los grupos, un grupo denominado Che Guevara, donde sometían a la gente, saquearon un camión que llevaba quesos y después en la noche, comercios, empresas que fueron saqueadas.
El alcalde exige que se hagan las detenciones correspondientes a los ciudadanos responsables de los saqueos y se protejan las propiedades públicas y privadas, ya que no avala este tipo de hechos cometidos. Hace unos meses la alcaldía de Alberto Adriani fue destruida precisamente por esos mismos grupos del Partido Socialista que ha hundido a Venezuela, y eso nosotros lo deploramos. No van a callar la protesta de la gente, no van a callar al pueblo que está en la calle, porque es un clamor ya nacional. Asegura que el martes no se hizo ningún llamado a las calles, pero los ciudadanos del Vigía, al igual que a nivel nacional, siguen exigiendo el cese de persecución política, canal humanitario, libertad para los presos políticos, el cronograma electoral y el respeto a la soberanía popular. Y que se respete la soberanía popular que reside, en este caso, la Asamblea Nacional, a quien el gobierno le arrebató sus competencias para dársela al Tribunal Supremo de Justicia. Eso lo está demandando el pueblo, y más ahora que nos quieren meter una Asamblea Nacional Constituyente, una constituyente a la cubana, porque en Cuba hay elecciones, pero en Cuba siempre gana el gobierno, porque el gobierno pone los candidatos y el gobierno pone los electores. Que nos dejen votar libremente, si quieren que vamos a esa constituyente, pero que vote todo el mundo por igual, para que vean que Nicolás Maduro no gana ni siquiera dentro de Miraflores. Gilmaría Esteller, pasante única, ULA informa. El Foro Penal Venezolano presentó la denuncia formal de los maltratos a personas durante las manifestaciones pacíficas por parte de los cuerpos de seguridad y grupos parapoliciales. Este miércoles, el Foro Penal Venezolano presentó formalmente ante la Defensoría del Pueblo la denuncia de los maltratos y atropellos sufridos por los ciudadanos durante las jornadas de protesta. Hemos venido hoy a la sede de la Defensoría del Pueblo a formular una denuncia ya de carácter jurídico y de carácter formal ante esta institución por la violencia, la represión de la cual fuimos objeto el pasado viernes 6 de mayo en la sede del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, cuando acudíamos a un tribunal de control que tiene bajo su cargo a 3 de los manifestantes que fueron detenidos arbitrariamente por protestar en la ciudad de Mérida, y que estábamos diligenciando para que se materialice la medida cautelar sustitutiva, la privativa de libertad de fianza que el tribunal le impuso. Cermeño asegura que fueron atacados el viernes mientras esperaban respuesta de las autoridades, junto a un grupo de estudiantes que protestaba pacíficamente. Estábamos allí a las puertas del tribunal esperando que nos abrieran en el circuito la puerta para conversar con este juzgado, en compañía de los estudiantes de la Universidad de los Andes, quienes estaban en esta sede apostados pacíficamente. Nadie estaba quemando cauchos, ni lanzando piedras, ni obstaculizando la Avenida Las Américas, sino que estábamos allí esperando una respuesta del tribunal a que se materializara esta medida cautelar y poner en libertad a estos jóvenes, y nosotros estábamos esperando hablar con el tribunal para pedirle celeridad procesal, tal y cual como se establece en el artículo 26 de la Constitución Nacional, y de repente llegó una comisión de motorizados de la Policía de Mérida y lanzó una bomba lacrimógena, reprimiendo tanto a los estudiantes como a los familiares de los detenidos que representamos, como al conjunto de abogados del Foro Penal Venezolano. Destaca la importancia de crear registro de todas y cada una de las formas de represión que se presenten en el país. Creemos que es importante dejar un registro histórico de todo cuanto sucede en el país, y particularmente acá en Mérida, y por eso los abogados del Foro Penal Venezolano hemos acudido a la Defensoría del Pueblo para que abra una investigación, y como parte del pueblo de Mérida también nos brinde la debida protección a los abogados que ejercemos nuestra profesión aquí en el Estado Mérida. Patricia Espinosa, pasante única, ULA informa.
El gerente y trabajadores del Hotel Venetur de Mérida denunciaron ataques a sus instalaciones durante los hechos violentos que se han registrado en la ciudad en los últimos días. Los trabajadores encabezados por el gerente denunciaron que grupos de personas atacaron las áreas externas del hotel, dañando algunas de sus instalaciones. Se aprovechan en esos sitios a quemar caucho, a hacer vandalismo, a dañar las vías públicas, a dañar los bienes públicos de todos los merideños y merideñas, y en el cual esto ha venido rechazando o ha venido dañando la actividad turística en el Estado de Mérida. Todos los prestadores de servicios turísticos del Estado se han visto afectados por todos estos hechos de violencia donde el turista no llega porque no puede transitar libremente. Entonces, esto está afectando la economía. Rechazó una campaña por redes sociales en su contra, en las que lo responsabilizan de provocar la violencia en la zona norte de la ciudad. Han querido arremeter no solamente con mi integridad, sino con mi familia, en mi casa. Han enviado correos y Twitter señalando mi ubicación. Yo acá tenía algunas fotos que quería mostrar a los medios de las imágenes de los objetos contundentes que han dado contra las instalaciones del hotel, en el cual pues no hemos cuantificado los daños, pero que es costoso para nosotros el hotel reponer todos estos ventanales, toda esta parte que ha sido afectada, tejas, infraestructura de las cabañas y del edificio. Me agreden personalmente para generar las condiciones de los ataques al hotel, diciendo que nosotros acá atendemos y somos sedes de colectivos, totalmente que no es así, igual que nos señalan a nosotros como represor de estudiantes cuando yo soy egresado del Hotel Escuela. Cuando fui profesor del Hotel Escuela, nos llaman represor de los estudiantes y paramilitar. Aquí lo que somos militantes del partido PSUV, no somos paramilitar. Señala que es necesario que se frenen estos ataques que afectan a las personas en Mérida. Además, señala que hay personas de otras regiones del país y de otras naciones hospedadas en ese hotel. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. El profesor Moisés Troconis analiza la propuesta de constituyente comunal realizada por el presidente de la República. Básicamente, el pueblo venezolano ha venido siendo despojado sistemáticamente de una serie de derechos que tiene previstos en la Constitución que aprobó en 1999. El pueblo venezolano ha sido despojado de la Asamblea Nacional porque a la Asamblea ha sido despojada de sus competencias básicas. Ha sido despojado de su derecho a revocar el mandato presidencial, ha sido despojado de su derecho a elegir gobernadores en tiempo oportuno y ahora se le pretende despojar de su derecho a convocar a la Asamblea Nacional Constituyente e incluso se pretende despojar a una parte de la población de su derecho a elegir a los miembros de una futura Asamblea Nacional Constituyente. Esos despojos son de extrema gravedad. Los venezolanos tienen derecho a reaccionar frente a esos despojos y frente a esas violaciones. Ante los consejeros universitarios expuso cuál es la situación del país ante este llamado del presidente Maduro. Explica que los venezolanos deben dirigirse a la Asamblea Nacional para que ésta sancione una ley de referéndum para impedir que se concrete esta violación a la Constitución y a la democracia. Sí hay otro poder del Estado que incumple el suyo. Ese incumplimiento puede generar responsabilidad y deducirse esa responsabilidad por la propia Asamblea Nacional. Por ejemplo, la sala electoral ha violado claramente la Constitución en el caso de los diputados de Amazonas, del Estado de Amazonas y de la región sur. Esa violación es una falta disciplinaria grave y la Asamblea Nacional debe abrir un procedimiento para remover a los magistrados de la sala electoral, debe dirigirse al Consejo Moral Republicano para hacer la denuncia, para que el Consejo Moral Republicano inicie el procedimiento y una vez oídos los magistrados, la Asamblea debe decidir si los remueve o no. Destaca que el sistema permite que se tengan los mecanismos para anular la violación de estos derechos. Además indica que para lo que dicen los oficialistas no es necesario una Asamblea Constituyente. El artículo 347 especifica que la Asamblea Nacional Constituyente es para elaborar una nueva Constitución. Si lo que se pretende es agregar unos artículos a la Constitución, o si lo que se pretende es modificar unos artículos, para eso está la figura de la enmienda. Y si lo que se pretende es sustituir unos artículos, para eso está la figura de la reforma. Siempre que en el caso de la enmienda o de la reforma no se altere la estructura fundamental de la Constitución. Así que si el propósito es reformar unos artículos, la vía no es en absoluto la Asamblea Nacional Constituyente. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.
El Consejo Universitario de la Universidad de los Andes hizo público un comunicado ante lo que aseguran es un golpe de Estado continuado contra la Constitución y las leyes en el país. Aseguran en el remitido que al convocar a una Asamblea Nacional Constituyente hecha por el presidente Nicolás Maduro, se está vulnerando una vez más el orden constitucional de la nación, al usurpar la soberanía del pueblo venezolano, en tanto que es el único titular con potestad originaria para la convocatoria, y por quebrantar flagrantemente el derecho político fundamental de toda sociedad democrática, como lo es el derecho al voto libre, universal, directo y secreto. Es por ello que en el documento se acuerda: primero, impulsar desde la universidad, junto con el pueblo venezolano, la lucha institucional, civilista y democrática por el restablecimiento y pleno respeto del orden constitucional, con miras a la reconstrucción de la nación en un ambiente de sosiego, progreso, justicia y paz, para demostrar la inconstitucionalidad de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Segundo, denunciar públicamente la inconstitucionalidad de las actuaciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros en su condición de presidente de la República, por cuanto se ha puesto al margen de la Constitución y la ley al dirigir un golpe de Estado sistemático y continuo en contra de la Constitución, del pueblo y de la Asamblea Nacional que fue electa por más de 14 millones de venezolanos. Tercero, rechazar y oponerse categóricamente con los argumentos, razones e instrumentos que provee la ley y la Constitución a la convocatoria hecha por el presidente Maduro para realizar una Asamblea Nacional Constituyente tal como está planteada, ya que es inexistente por cuanto la Constitución Nacional determina que el pueblo es el depositario del poder constituyente originario. En tanto que el poder constituyente originario le pertenece al pueblo, solo el pueblo tiene la potestad de la convocatoria y el poder decisorio sobre la realización o no de la Asamblea Nacional Constituyente. Y porque la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente ha de asentarse en el principio de elecciones universales y no discriminantes, es decir, no puede ser sectorizada. El documento en su totalidad puede ser consultado a través de la página web de prensa de la Universidad de los Andes. Mari Fátima Rivas, ULA Informa. Hoy los merideños y ulandinos están de luto al conocer el fallecimiento del doctor Antonio Luis Cárdenas, profesor y fundador de la Escuela de Geografía de la Universidad de los Andes, una persona ampliamente reconocida por su amor a la educación. Antonio Luis Cárdenas nació el 25 de abril de 1930 en Escuque, Estado Trujillo. Licenciado en Historia y máster en Ciencias de la Conservación en la Universidad de Londres. Obtuvo su título de profesor en el Instituto Pedagógico Nacional de Caracas y un diplomado de Geomorfología de la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Sorbona, París. Dictó clases en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes. Fue el fundador y director de la Escuela de Geografía, decano de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA y presidente de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia. Hizo ponencias sobre historia dentro y fuera del país y escribió libros sobre el tema para los niveles preescolar, básica y universitaria. Recibió premios diversos y distinciones de instituciones nacionales e internacionales. Miembro de la Academia de Mérida. Fue ministro de Educación y precursor de las escuelas integrales. Se destacó por su alta calidad humana y por su capacidad como docente, con una vocación extraordinaria como educador. Desde ULA TV nos unimos al dolor que embarga a sus familiares y amigos. Mari Fátima Rivas, ULA Informa. Identificamos nuestro canal e inmediatamente estamos de vuelta con ustedes. Estamos de vuelta con ustedes para continuar con ULA Informa. La Fuerza Armada Nacional está en el periodo de alistamiento militar correspondiente al año 2017. Desde el 8 de mayo y hasta el 11 de julio se realizará en Mérida el proceso de alistamiento militar correspondiente al contingente ordinario mayo 2017. La convocatoria para cumplir con el sagrado deber de defender la patria es para todos los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 30 años. El ciudadano podrá cumplir su servicio militar bajo la modalidad de tiempo parcial o tiempo completo.
Esto permite a aquellos compañeros que están cursando estudios a nivel superior que no se vea interrumpido su proceso de educación y de esta manera pues cumplir con su servicio durante los fines de semana, asistir a los entrenamientos establecidos y de esta manera coadyuvar al esfuerzo que nos vincula en la defensa integral de nuestro territorio. En esta oportunidad se estima consolidar una cuota de 705 jóvenes, los cuales serán distribuidos en las diferentes unidades militares del Estado Mérida. Una vez que ingrese a nuestra Fuerza Armada podrá serse beneficiado con una remuneración mensual que llega cercano al salario mínimo, contando a partir de los ingresos. El aumento que ha dado a conocer nuestro comandante presidente, que abarca a todo también, por supuesto, a todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los jóvenes que de manera voluntaria deseen ingresar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deberán acudir con su cédula de identidad a la circunscripción militar del Estado Mérida. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Alonso Moreno. La constituyente comunal, los tribunales militares, las inhabilitaciones políticas y las solicitudes de asilo por parte de venezolanos en España son los temas más destacados en las noticias nacionales. La Asamblea Nacional, en sesión de la semana, rechazó las acciones del Gobierno Nacional como el Plan Zamora y los tribunales militares, estando presente también en el debate diferentes ONGs. El Parlamento venezolano debatió acuerdos en rechazo al Plan Zamora, el golpe de Estado continuado y la convocatoria ilegal a una asamblea constituyente. Durante la sesión participaron representantes de organizaciones no gubernamentales. El Plan Zamora es dictadura. El Plan Zamora es la puesta en marcha de los organismos de seguridad para ir en contra de manifestantes pacíficos. Pues el gobierno nacional, escudándose en el Plan Zamora, ha puesto en marcha una jurisdicción militar para juzgar a civiles. Solo la jurisdicción militar aplicará para delitos de naturaleza militar y solamente será para militares activos. Es una aberración jurídica en la cual está estableciéndose el gobierno de Nicolás Maduro porque perdió el control del Ministerio Público. Al día de hoy, y eso contando hasta ayer, hasta la noche de ayer, han existido 1.991 arrestos por protestas contados desde el 4 de abril del 2017. Hemos calificado el día de hoy, y todavía quedan por calificar, 190 presos políticos, siendo que hasta el 4 de abril nuestra organización había calificado 117. Se detienen en forma general a cualquiera que esté alrededor de una protesta o una manifestación. De estas 653 personas que se permanecen detenidas, 404 personas están bajo fianza, cuando la Fiscalía no ha solicitado en modo alguno que esa condición se establezca. Cuando las boletas de excarcelación están emitidas, luego de emitirse de la verificación de estas condiciones, el alguacilazgo, particularmente en Caracas, no lleva las boletas de excarcelación a los lugares de reclusión y ellos mismos nos han informado que es por instrucciones de arriba. Venezuela es una dictadura. La defensa de la democracia es el aspecto central del mandato de la OEA y es el pilar fundacional de las relaciones internacionales en el hemisferio. Pretender salir de la OEA por supuesta injerencia es definitivamente una cortina de humo para ocultar el hecho que el gobierno venezolano ya no adhiere a los principios democráticos y derechos humanos que la OEA representa. Como un gran fraude calificaron alcaldes de oposición a la constituyente comunal convocada por el presidente de la República. Alcaldes de la Unidad calificaron como fraude constitucional la convocatoria constituyente realizada ilegalmente por Maduro. Esto en el marco del cabildo abierto efectuado en el anfiteatro de El Hatillo la mañana de este martes, donde además se explicó de manera clara a la ciudadanía las infracciones en las que incurre el gobierno. El fraude constitucional en Venezuela es una de las cosas más grotescas que se haya vivido en nuestra historia republicana. Yo les voy a leer las preguntas que hizo Chávez para convocar a la constituyente en 1999. Primera pregunta: ¿convoca usted es usted, cada uno de los venezolanos, del pueblo venezolano? Segunda pregunta:
¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas por el CNE y publicadas su texto íntegro en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 25 de marzo del 99? Y nosotros respondíamos sí o no, y que eran esas bases comiciales publicadas en Gaceta Oficial, cómo se elegían a los constituyentes y qué iba a ser la Asamblea Nacional Constituyente. Este es un llamado para que un grupo o algunos grupos políticos afectos al gobierno, algunos de los cuales dependen en su mayoría económicamente del gobierno, para que ellos, entre ellos mismos, elijan a los miembros de una constituyente que no es más que un traje a la medida. Esto es una cosa distinta, es un animal distinto al del 2015 y es muy distinto a cualquier proceso electoral normal. Piense esto el pueblo chavista. Este constituyente no es otra cosa que cambiar, eliminar la constitución que hizo Chávez, eliminarla y crear una constitución nueva. ¿Por qué? Porque no quieren cumplirla, porque saben que al cumplirla tienen que ir a un proceso de votación y el pueblo no los va a reafirmar. Estamos hoy ratificando todo nuestro esfuerzo para seguir avanzando a lo que debe ser, a la democracia venezolana. No podemos aceptar una constituyente amañada, una constituyente que va toda dirigida a lo que es el proyecto político de Nicolás Maduro, como ha sido igualmente todo lo que ha hecho con nuestro país. Los empresarios venezolanos rechazaron la propuesta de constituyente comunal y lamentaron las pérdidas humanas durante las protestas. Fede Cámaras rechazó la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro por considerar que en nada solventará las exigencias de la población venezolana. No es momento para una constituyente. El país reclama soluciones a los problemas que aquejan a toda la población venezolana y que se profundizan día a día. Fede Cámaras considera que no es vía Asamblea Nacional Constituyente que se resuelven las exigencias de la población. Los problemas de los venezolanos no han podido resolverse ni con leyes habilitantes ni con decretos de emergencia económica. Igualmente se lamentó las muertes a causa de la represión de los cuerpos de seguridad y se condenó la actuación de grupos al margen de la ley. Fede Cámaras lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas, especialmente la de nuestros jóvenes, la de nuestros hijos, producto de la desproporcionada represión de las manifestaciones civiles. Rechaza la anarquía generada por la actuación de grupos violentos que actúan al margen de la ley y desvirtúan la legítima propuesta ciudadana, pacífica y democrática, la cual reivindicamos desde el sector empresarial. Por su parte, la presidenta de Consecomercio repudió que el gobierno nacional reprima las manifestaciones pacíficas y no los actos vandálicos en contra de los comercios. Pero el principal llamado debemos hacerlo es a las autoridades. En lugar de reprimir manifestaciones pacíficas, repriman vándalos desadaptados que se han encargado de saquear los comercios. No es quien protesta quien saquea. Esa ha sido la actitud lamentablemente de nuestras autoridades. Han permitido saqueos y han reprimido manifestaciones que son un derecho constitucional de los ciudadanos. Sindicatos venezolanos rechazaron los aumentos salariales y el llamado a una constituyente comunal. Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, sentenció los aumentos de sueldo como un espejismo y aseguró que la economía no soporta estos aumentos porcentuales. O sea, aquí nosotros los aumentos porcentuales no nos sirven. Es una economía destruida. El salario de los trabajadores está destruido, el ingreso, y eso es lo que defienden ellos. Cada día el deterioro de nuestro ingreso es mayor porque resulta ser que cada aumento lo que genera es mayor inflación. En la reunión sindical, Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores, rechazó contundentemente el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro. Porque no tiene absolutamente nada que ver con las necesidades que hoy tiene el país. Nosotros tenemos una constitución que fue aprobada por el pueblo venezolano y que lo que exige es su cumplimiento.
Asimismo, destacó que la mayoría sindical en Venezuela se encuentra en rechazo a la medida gubernamental. Que los trabajadores apoyamos esta constitución, que rechazamos el show de la constituyente, que además nos han arrebatado absolutamente todos nuestros derechos, a la libertad sindical, a la negociación colectiva, el derecho a vivir, no tenemos medicinas ni alimentación. Y fundamentalmente hoy la clase obrera unida asume el reto que nos corresponde para participar activamente en la libertad y la democracia de este país. Por su parte, Rubén González, también sindicalista, aseguró que todo el gremio concuerda con que es un error el llamado mecanismo. Nosotros unidos aquí como un solo hombre le estamos diciendo a Nicolás Maduro que se equivocó nuevamente. Asimismo, los representantes aseguraron que próximamente indicarán las nuevas actividades que realizarán los sindicatos para expresar su contundente rechazo. Liborio Guarulla, gobernador del estado Amazonas, se pronunció ante las inhabilitaciones políticas que se han venido dando en el país. Lo que vinimos a aclarar ante el pueblo de Venezuela y el mundo es que no hay que extrañarse de este tipo de inhabilitación, porque es una de las conductas que viene ejerciendo la dictadura en los últimos años. Entonces tenemos una Asamblea Nacional que ha sido inhabilitada para ejercer sus funciones, y eso equivale a inhabilitar a 10 millones de venezolanos. Pero también tenemos casos de alcaldes, de diputados nacionales, de gobernadores, como el último precisamente fue nuestro hermano Enrique Capriles Radowski, y bueno, eso no es extraño, pero en el caso de Amazonas, además de la dictadura, hay un problema racial que nosotros estamos viviendo en carne propia, un odio hacia los indígenas, un odio que al parecer ha renacido después de 500 años. Nosotros tenemos, por ejemplo, inhabilitados 24 pueblos indígenas que no pueden tener representantes en el Parlamento. Tenemos a 3 diputados, eso equivale a inhabilitar a los electores amazonenses. Tenemos dos indígenas presos de hace 1 año y medio. Tenemos la mitad de nuestro territorio inhabilitado porque ha sido entregado a la minería y a la guerrilla. Y últimamente pues viene la inhabilitación contra el gobernador. En España aumentan las solicitudes de asilos por parte de ciudadanos venezolanos. El ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, reconoció este martes que están aumentando las peticiones de asilo de venezolanos y que en la medida de lo posible se están tramitando. Zoido respondió de esa manera en una rueda de prensa al ser preguntado sobre si había 5.000 peticiones de asilo de personas de esa nacionalidad aún no resueltas. Se está registrando un incremento de solicitudes de Venezuela y se le está dando el tratamiento correspondiente, precisó el ministro. Con 3.960 solicitudes, los venezolanos fueron el grupo nacional más numeroso en pedir asilo en España durante el 2016, según datos difundidos en marzo por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Zoido explicó también que a veces las oficinas que realizan estos trámites están desbordadas porque además tienen que atender las reubicaciones y los reasentamientos de refugiados comprometidos con la Unión Europea. Poco a poco se les dará salida a las solicitudes de venezolanos y una vez se comprueben los datos, subrayó el ministro. En las agencias informativas internacionales, las noticias sobre Venezuela son el fallecimiento de médicos venezolanos que salieron en búsqueda de medicamentos para sus pacientes, la preocupación de la Iglesia Católica por la violencia desatada, mientras que el gobierno anuncia una constituyente militar, el pronunciamiento del secretario general de la OEA ante este anuncio, las protestas pacíficas en Venezuela que continúan desarrollándose y el comunicado del gobierno venezolano por declaraciones del presidente de Colombia. En relación a otros países del mundo, se destacan la liberación de colombianos secuestrados por el ELN. Tripulantes de un barco que se dirigía a Venezuela desde Trinidad y Tobago sufrieron un accidente en alta mar y 3 personas murieron. Los fallecidos eran médicos venezolanos. Esta información fue dada a conocer por varios medios de comunicación de Trinidad y Tobago, en donde se reportó la situación. Detallaron que los doctores formaron parte de un grupo de 7 profesionales de la salud que viajaron al país caribeño para buscar insumos y medicamentos para sus pacientes. Los médicos llegaron a Trinidad el 28 de abril y, de acuerdo con el reporte de los medios, 4 personas que se encontraban en la embarcación lograron sobrevivir y fueron rescatados en aguas venezolanas y llevados a Güiria, en el estado Sucre.
Se pudo conocer que un derrame petrolero fue el causante de la muerte, ya que este derrame provocó el hundimiento del navío donde se ahogaron los 3 médicos. Esto de acuerdo a la versión de los doctores que sobrevivieron al naufragio. Mari Fátima Rivas, UL informa. Mientras la Iglesia Católica en Venezuela lamenta la violencia que se está presentando en el país, el presidente de la República anuncia una constituyente militar. Luego del comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana en el cual manifiesta su preocupación por el proceso constituyente impulsado por el presidente por considerarlo, y citamos, innecesario y peligroso para la democracia, para el desarrollo humano integral y la paz social, el cardenal Jorge Urosa lamentó la violencia ocurrida en la nación. Rechazamos la violencia venga de donde venga, de manera que no se trata de condenar un acto de violencia de parte de un grupo o de otro, sino cualquier tipo de violencia es absolutamente inaceptable. Así como hemos declarado una constituyente económico, vamos a activar una constituyente militar para profundizar la revolución militar bolivariana. El jefe del Estado destacó que se impulsarán cambios de fondo en el sector militar para el beneficio de todos. Para profundizarla en su doctrina, en su concepción estratégica, en su moral, en su visión, en su estrategia. A este respecto, diversos representantes gremiales opositores rechazaron la denominada constituyente militar y la calificaron como un fraude a los ciudadanos. Aquí lo que hay es una dictadura militar, eso sí lo puedo decir yo, o sea, una dictadura, porque si los militares no apoyaran a Nicolás Maduro, por supuesto no estuviera ya en el poder, porque el pueblo en más de un 80% lo rechaza. Primero fue comunal, después popular, después obrera, ahora militar. Le podrán poner todos los motes que quieran, todos los apellidos que tengan, pero eso es un bodrio. El secretario general de la Organización de Estados Americanos se pronunció ante la decisión del gobierno de Venezuela de presentar ante los tribunales militares a civiles. Las acusaciones de fiscales militares a civiles son un absoluto despropósito en términos jurídicos. En Venezuela, el Estado de Derecho no existe ni siquiera como apariencia. Las acusaciones de delitos de vilipendio y de instigación a la rebelión, así como otras tipificaciones de similar naturaleza, forman parte de un discurso reaccionario, desprovisto de fundamentos legales, aplicado contra manifestantes. La realidad es que simplemente cumplen con el propósito de privar de su libertad a aquellos que protestan pacíficamente. Cuando un gobierno considera que su pueblo es la amenaza a su continuidad, es porque es un gobierno cuya estrategia es continuar sin el pueblo y partiendo del uso de la fuerza. Esto constituye una nueva violación de la Constitución, que en su artículo 261 dice claramente que la comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. Civiles de los estados de Zulia, Carabobo y Falcón están privados de libertad y sometidos a la justicia militar, cuya cadena de mando comienza en el general en jefe Vladimir Padrino López, máxima autoridad de la justicia militar. Continúa con el general de división Jorge Timaure Tapia, presidente de la Corte Marcial, la capitana de navío Siria Venero de Guerrero, fiscal general militar, y el general de brigada Óscar Gil Arias, defensor público militar. El grupo de personas que detenta el poder en Venezuela no tiene derecho a infligir al país y al continente el perjuicio y el daño que le está provocando. Esta cadena de mando no tiene derecho a perseguir, no tiene derecho a encarcelar, no tiene derecho a intimidar, a amedrentar y, en definitiva, a terminar de destruir a la hermana nación venezolana y a desestabilizar la región, escudándose en fantasiosas conspiraciones imaginarias y desatendiendo sus responsabilidades. Las protestas continúan desarrollándose en el país. La canciller Delcy Rodríguez informó que invitó a países de la CELAC para acompañar el diálogo en Venezuela e hizo público el informe de epidemiología que refleja cifras preocupantes. Se siguen extendiendo las protestas a lo largo y ancho de Venezuela y, por supuesto, los choques entre opositores y efectivos de la Guardia Nacional hoy también se hicieron presentes. En medio de las manifestaciones en el estado Guárico, una joven identificada como Oriana Wanskier, una estudiante de medicina que estaba protestando, fue arrollada por una camioneta del Seguro Social.
se produjo un accidente de tránsito con un vehículo que venía escoltando un transporte de carga perteneciente al Seguro Social del Estado Apure, que se trasladaba a Caracas a transportar este insumo para los hospitales de Caracas. Lamentablemente el conductor arrolló a una de las personas que hacía la protesta. Luego del hecho, los manifestantes ubicaron la camioneta que se vio involucrada en el supuesto accidente y la quemaron. En Mérida también hubo choques con la Guardia Nacional, al igual que en Caracas. Por otro lado, la canciller Delcy Rodríguez, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer la invitación que hizo a 5 países miembros de la CELAC para acompañar el diálogo en Venezuela. Presidente Nicolás Maduro invitó como acompañantes al diálogo a El Salvador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana y Uruguay. Entre tanto, también fue presentado el Boletín Epidemiológico de Venezuela, un documento que deja otro aspecto que también preocupa de la realidad venezolana. Según el informe, en 2016 fallecieron 11.466 menores de un año, lo que representa un incremento del 30% frente al anterior informe. Por otro lado, el fallecimiento de embarazadas aumentó en 65,7%, con 756 muertes. Además, se confirma la reaparición de la difteria, una enfermedad que había sido erradicada hace 24 años. El gobierno venezolano rechazó las declaraciones del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, asegurando que le está fallando a un país que lo apoyó en el proceso de paz. Según el comunicado de prensa de los venezolanos, el presidente Santos ha emprendido una campaña de agresión sistemática en conjunto con sectores empresariales y medios de comunicación en contra del país vecino. El presidente Juan Manuel Santos traiciona la historia común de independencia y libertad, al tiempo que da una estocada por la espalda al país que lo ayudó a construir la paz. El extenso comunicado resalta varios aspectos complicados de la realidad socioeconómica colombiana, que para los venezolanos resultan contradictorios al momento de criticarlos. Además, afirman que detrás de esas críticas de Santos existe un interés por obtener prebendas del gobierno de Estados Unidos. Ante los gravísimos problemas que aquejan al hermano pueblo colombiano, las grotescas cifras de violencia, de desapariciones forzadas, de pobreza, exclusión, de incremento del narcotráfico y represión, entre otras, perfectamente documentadas por organismos internacionales, se pretenda, en el mejor de los casos, ocultar la responsabilidad del gobierno de Colombia atacando a Venezuela. El documento relaciona además estudios de la PNUD, de la FAO y hasta del Centro de Memoria Histórico, en donde Colombia no queda bien parado, para decir que Santos no tiene autoridad para hablar de la situación venezolana. Finaliza pidiendo que no se interfiera más en los asuntos de Venezuela hasta que de este lado la casa esté en orden, para poder dar lecciones de democracia y derechos humanos. Colombianos secuestrados por el ELN ya fueron liberados. Las 8 personas secuestradas el domingo en una selvática zona del noroeste de Colombia, según el gobierno por la guerrilla del ELN, fueron liberadas sanas y salvas, informaron el martes las autoridades. Los secuestrados eran 7 hombres y una mujer, entre los cuales presuntamente un menor de edad. Habían sido raptados el domingo en Cesegó, zona rural del remoto municipio de Novita. Las autoridades atribuyeron el plagio al Frente Occidental del Ejército de Liberación Nacional, guevarista, única guerrilla activa en el país y en negociaciones de paz con el gobierno para superar más de medio siglo de conflicto armado. En nuestra sección La Pregunta del Día le habíamos invitado a opinar sobre la presentación de civiles detenidos en protestas pacíficas ante los tribunales militares. Estas son algunas de las opiniones de los participantes que no solo lo hicieron a través del Twitter, sino también a través de nuestra cuenta en Instagram. Juan Manuel dice inconstitucional, abusiva. Decano Piso ARQ Piso ULA dice es una medida inconstitucional que busca coaccionar a los ciudadanos en el reclamo de sus derechos. Y Argeno Prat Quevedo asegura que es una nueva faceta del golpe de Estado continuado propinado por el régimen. Mientras que en Instagram las personas dijeron, Iván de Carlo aseguró que no se trata de opinar, se trata de apego a la ley. Presentación de civiles en Fiscalía Militar es una aberración y violación de los derechos humanos. Esto no se puede permitir, asegura, a la calle con conciencia, coraje, contundencia y civismo. Es la opinión de Iván de Carlo.
Hoy, la pregunta es, según declaraciones de la Fiscal General de la República sobre el rescate de la credibilidad de las instituciones en el país, ¿cuál de estos organismos cree que tiene mayor credibilidad? ¿Asamblea Nacional, TSJ o CNE? Recuerden que nuestra cuenta en Twitter es @ula_tv para que interactúen con nosotros. Para finalizar esta emisión nos despedimos con este pensamiento de Nelson Mandela. El hombre valiente no es aquel que no tiene miedo, sino el que conquista ese miedo. Hemos llegado al final de esta emisión y los invitamos para que nos acompañen en los horarios de 8 de la noche con reposición a las 6 de la mañana. Continúen disfrutando de la programación que les ofrece ULA TV al servicio de la libertad.